Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo terminar con la inflación en Argentina. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es mala la inflación? La inflación es una estafa. Es una estafa porque causa muchos problemas, algunos de los cuales los conocen ustedes. Por ejemplo, la inflación erosiona el bolsillo y como nos hace a todos más pobres, aumenta la tasa de pobreza, baja los salarios reales, perjudica a la población en ese sentido. Pero además la inflación rompe el funcionamiento del sistema de precios. Como lo ven ahora, no hay manera de saber. Si tenés que cambiarte las zapatillas, por ejemplo, no sabés cuánto vale un par de zapatillas. Pero además no sabés si valen 5.000 o 15.000 o 20.000. No tenés la menor idea. Nadie sabe cuánto valen los precios cuando hay mucha inflación en la Argentina. Y además hay mucha dispersión de precios. Y entonces se reduce la competencia y no funciona bien el sistema económico. Tenemos que terminar con la inflación además porque la inflación empodera artificialmente a los gremios, que tienen una herramienta de negociación todos los años y ahora todos los meses para negociar aumentos y negociar paritarias. Sin inflación, ese poder artificial de los gremios cae y solamente se tienen que concentrar en defender las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Pero además la inflación multiplica la corrupción. Hay un montón de investigaciones científicas que demuestran, por ejemplo, un paper de Vito Tanzi, que demuestra que los países que tienen más inflación son países con más corrupción. ¿Y por qué? Y bueno, porque cuando los precios cambian permanentemente no se puede controlar. No sabemos si el intendente de un pueblo gastó más en asfalto que el intendente del pueblo al lado porque es ineficiente, o porque hay un caso de corrupción y hay una coima en el medio, o simplemente porque hay un sobrecosto porque va a pagar más tarde. Con alta inflación no hay manera de controlar la corrupción, es más fácil la corrupción y por lo tanto tenemos que terminar con la inflación. Pero además, cuando hay mucha inflación, la gente no ahorra en la moneda local. Primero ahorran menos y como ahorran menos, hay menos inversión y como hay menos inversión, crece menos la economía. Pero además, cuando ahorran lo poco que ahorran, lo hacen en la moneda extranjera. Entonces la Argentina necesita más dólares y por lo tanto el tipo de cambio de equilibrio, el precio que equilibra el balance de pagos de la economía argentina termina siendo más alto. Como el tipo de cambio de equilibrio termina siendo más alto, entonces los salarios reales de toda la población son más bajos, hay más pobreza y encima la Argentina se queda sin dólares de manera recurrente. En los últimos 75 años tuvimos 15 crisis macroeconómicas severas por restricción de balanza de pagos. Las 15 veces nos quedamos sin dólares. Y como nos quedamos sin dólares, entonces tuvimos que devaluar y vino una gran recesión. Y cada una de esas recesiones hundió un montón de gente bajo la línea de la pobreza. Y cuando pasa la recesión, mucha de esa gente ya no sale más. Y entonces la economía está estancada y la economía sufre crisis permanentes en los últimos 75 años. Por todas esas razones tenemos que terminar con la inflación. Pero primero, ¿qué es la inflación y qué no es la inflación? La verdad que los economistas somos bastante malos definiendo la inflación. La definición del libro de texto dice el aumento generalizado y sostenido de los precios de la economía. Esa no es una buena definición. No está bien, genera confusiones. La gente piensa que la inflación es que sube el precio del pan, o que la inflación es que sube el precio de la leche, o la inflación es que le suben el alquiler, o que la inflación es que sube la ropa, o que la inflación es que sube la nafta, o que la inflación es que sube el dólar. Y la verdad que hay un denominador común. Todos esos precios están expresados en una moneda, en el peso, en la moneda local. Y la inflación lo que hace esencialmente es depreciar el valor de esa moneda local, hacer que esa moneda local valga cada vez menos. Entonces, si yo tengo que ofrecer, por ejemplo, mi trabajo y negocio mi trabajo a cambio, supongan que negocio mi trabajo a cambio de fiambre, y digo que voy a dar una conferencia y que esta conferencia que voy a dar la voy a cobrar 20 kilos de jamón. 20 kilos de jamón crudo, para ser más preciso, más rico y más costoso. Y cuando termino de dar la conferencia, vienen y me quieren pagar con mortadela. Es obvio que no van a seguir siendo 20 kilos de mortadela. Mi precio, mi salario, el valor de mi trabajo, el que había acordado, el que había pactado, eran 20 kilos de jamón crudo. Y ahora me quieren pagar con algo que vale menos. Me quieren pagar con mortadela. Entonces, no van a seguir siendo 20 kilos. Ahora voy a pedir 40 kilos de mortadela o 50. ¿Se entiende? Como vale menos la moneda, los precios expresados en algo que vale menos aumentan. Ese es el proceso inflacionario. El proceso inflacionario está íntimamente relacionado con la depreciación en el valor de la moneda, con la caída en el valor de la moneda. Por lo tanto, no es la culpa de la inflación la de los que aumentan los precios en el supermercado. No es culpable de la inflación el gremio que pide que le recompongan las paritarias.
No es culpable de la inflación el comerciante pequeño que, como dice el presidente, especula tratando de sobrevivir, pobre tipo. Obviamente no tiene nada que ver eso con la inflación. Muchos dicen, es porque sube el dólar que sube la inflación, pero en realidad lo que subió el dólar en los últimos tiempos en Argentina es similar a lo que subió el azúcar, o a lo que subió el pan, o a lo que subió cualquier otro producto de la actividad. ¿Por qué el dólar sería diferente? ¿Por qué esperaríamos una cosa diferente con el dólar? Claro, se mueven juntos. Una vez que se mueve el dólar y se mueven los precios, pero qué sé yo. También la gente sale por la mañana con paraguas de la casa y después llueve y nadie piensa que los paraguas son los que hacen llover. Todo el mundo entiende que la relación es exactamente al revés. Que la gente lleva paraguas porque espera que llueva. Y esto explica bastante bien el proceso inflacionario también en la Argentina. Ahora entonces, ¿cuál es la causa de la inflación? Contrario a lo que muchos piensan, no es una sola la causa. No es una sola. Es cierto lo de las múltiples causas. Y yo sé que esto les va a hacer un ruido tremendo. No son múltiples causas las que acabo de mencionar. No son las que menciona Alberto Fernández o las que menciona el kirchnerismo. En absoluto. Es un desequilibrio en el mercado monetario la principal causa de la inflación. Y el desequilibrio en el mercado monetario esencialmente se produce o porque hay demasiada oferta de los medios de pago o porque no hay demanda de los medios de pago. Así que ya tenemos dos causas: exceso de oferta de medios de pago, la emisión famosa, o caída en la demanda de los medios de pago, derrumbe en la demanda de pesos. Entonces las dos son importantes. No es solamente la emisión. Vos podrías tener perfectamente inflación en un país que no tiene emisión si permanentemente se cae la demanda de moneda. La caída en la demanda de moneda acelera la inflación también. Ahora, cuando uno mira por qué emite un gobierno, bueno, efectivamente puede emitir para financiar el déficit. Pero cuando uno mira por qué cae la demanda de dinero, la caída en la demanda de dinero puede estar asociado a un problema de confianza en la moneda. Habitualmente está asociado a un problema de confianza en la demanda de la moneda. Puede estar asociado a una contracción en la actividad económica, hay que hacer menos transacciones, la gente demanda menos dinero para hacer menos transacciones. Esa es otra razón posible. Puede estar relacionado a un periodo de inestabilidad de la economía, en el cual la gente, como dijo la vicepresidenta en su última carta, fuga dinero. ¿Y qué es la fuga de dinero sino tratar de salir del peso? Es exactamente eso. Cuando me compro un dólar, lo que estoy haciendo es saliendo del peso. Y es ese hecho de comprar el dólar y salir del peso el que va a generar que el peso valga cada vez menos, porque estoy dispuesto a salir del peso a cualquier precio. Y ese es el proceso inflacionario. Entonces no es solamente la emisión la que causa la inflación, también es la demanda. Y la demanda es eminentemente subjetiva, como toda demanda. Depende de factores psicológicos, como la confianza, que es un factor muy importante. Y acá viene la clave. Por eso tiene que ser independiente el Banco Central. Por eso empezamos a entender qué necesitamos para terminar con la inflación. Necesitamos un Banco Central completamente independiente. No es la fórmula de la Coca-Cola, basta mirar alrededor. Lo resolvieron Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Distintos signos políticos, no importa, la inflación y la discusión sobre la inflación no es ideológica. Ya lo demostraron todos esos países. Gana la izquierda en Perú y no se dispara el precio del dólar, ni se derrumba la moneda, ni hay inflación. Gana la derecha en Brasil y después pierde la derecha en Brasil y gana la extrema izquierda en Brasil. Y muchos decían, ahora que gana Lula, el real se... No, ¿saben que no? ¿Saben que la inflación es ahora en Brasil la mitad que lo que era el año pasado cuando estaba Bolsonaro? ¿Saben que el dólar vale en Brasil lo mismo, 5,25, 5,30, lo mismo que valía con Bolsonaro? ¿Por qué? Justamente porque hay independencia absoluta del Banco Central. Y la independencia acá es clara. Porque cuando el Banco Central no es independiente, cuando el presidente toma por asalto el Banco Central, entonces en vez de ser el valor de la moneda depender de del Banco Central y de la confianza que genera el Banco Central y de su reputación, esencialmente queda atada a la suerte del presidente de turno. Porque cuando se rompe la independencia del Banco Central, cada billete es un pagaré firmado por el presidente de turno. Cada peso argentino hoy es un pagaré firmado por Alberto Fernández. Entonces cuando la confianza en Alberto Fernández se cae, y esto valía también para Macri y vale para el próximo presidente si no lo cambiamos, cuando la confianza en el presidente se cae y cuando la confianza en el gobierno se cae, sobreviene el proceso inflacionario. Automáticamente, porque hay una conexión estrecha entre el presidente de la nación y el Banco Central.
El Banco Central es el presidente de la nación. Y entonces, cuando cae la confianza en el presidente y en el gobierno, se derrumba el valor de la moneda. Miren, probablemente una de las causas principales de aceleración de la inflación en Argentina haya sido la foto en Olivos. Sí, la foto de la fiesta en Olivos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una foto de una fiesta con la inflación? ¿No me habían dicho que solamente era la maquinita? No, porque se olvidaban de la parte de la demanda. La demanda monetaria se derrumbó en Argentina. ¿Por qué se derrumbó? Porque nadie creía en un presidente que mentía. La foto de Olivos confirmó que el presidente nos estaba mintiendo. Y si el presidente nos mentía, entonces tampoco valía su palabra y por lo tanto tampoco valía la moneda que él firmaba indirectamente, porque tiene un testaferro político en el Banco Central. Entonces nosotros necesitamos recuperar esa independencia del Banco Central justamente para resolver eso. Miren, Alberdi escribió un libro en 1852 que se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. Y en ese libro explicó, y luego lo volvió a explicar, en otro libro que escribió en 1860 que se llamaba Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, volvió a explicar que había a propósito sacado de las facultades del Poder Ejecutivo las cuestiones monetarias, las cuestiones impositivas y las cuestiones de deuda. A propósito, ¿por qué? Lo decía Alberdi. Porque había aprendido de Rosas, del absolutismo de Rosas. Sí, ya hubo en Argentina, hace muchos años, un gobernador muy poderoso que se creía el restaurador, que creía que había venido a terminar con la casta, que creía que podía tener la suma del poder público y que si la gente no lo apoyaba los iba a exponer a todos y directamente los iba a matar inclusive. Ese gobernador tenía la suma del poder público, asumió pidiendo la suma del poder público, no le importaba el Congreso. Y la Argentina se estancó en su economía y su moneda, las monedas de las provincias se devaluaron completamente. Por eso Alberdi, cuando escribe la Constitución, le saca al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda y se la da al Congreso. Nosotros necesitamos recomponer eso en Argentina. Pero además necesitamos hacerlo de manera más rápida. Fíjense en los dos ejemplos. Cuando se implementó el Plan Austral en Argentina, en 1985, y cuando se implementó el Plan de Convertibilidad. En ambos planes, lo que vimos en la economía fue que la inflación bajó muy rápidamente. Miren, hay un denominador común. En el mes previo a la convertibilidad y en el mes previo al Austral, la inflación había sido 30% mensual. 30% mensual. En el mes siguiente, en el primer mes de la convertibilidad y en el primer mes del Plan Austral, bajó de 30 a 3. Y en el siguiente mes, 2. Y en el siguiente mes, 1. En 3 meses habíamos bajado la inflación de manera espectacular. Y nosotros necesitamos hacer de vuelta eso. ¿Qué había pasado en el Plan Austral y qué había pasado en la convertibilidad? Que después terminaron mal por otras razones. Pero ¿qué había pasado con esos planes? Que habían cambiado el chip. Nos habían cambiado completamente el chip. La gente se dio cuenta que era completamente distinta la forma de hacer economía, la forma de tomar decisiones, lo que nosotros denominamos el régimen económico. Era completamente distinto. Necesitamos nosotros un cambio de régimen de esas características. Por eso propuse ir a una convertibilidad con Brasil para noquear la inflación en menos de 3 meses. Es perfectamente posible. Ya tuvimos una convertibilidad en Argentina. No se trata de un régimen que no funciona en ningún lugar del mundo como el que proponen en otros espacios políticos. No se trata de un régimen técnicamente fallido. Se trata de una propuesta que ya funcionó en Argentina. Ya tuvimos convertibilidad y ya terminó con la inflación la convertibilidad, pero la hicimos con la moneda equivocada. La teoría de las áreas monetarias óptimas de Robert Mundell nos indica que tenemos que ir a la moneda del país que tiene un ciclo económico más parecido al nuestro, que lo afectan los mismos términos de intercambio, que lo afectan los mismos shocks externos. Y Brasil reúne esas características. Además, es nuestro principal socio comercial. Claro, si nosotros fuéramos El Salvador, si nosotros fuéramos Ecuador, Venezuela inclusive, o México, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, lógicamente nos convendría ir a la convertibilidad con el dólar o directamente dolarizar. Pero no es eso lo que pasa en Argentina. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Y miren, la crisis del 2001 empezó en enero del año 99 cuando Brasil devaluó fuertemente y nosotros quedamos atados a una moneda que no era competitiva para nosotros y con la que no teníamos nada que ver. Y entonces todas las empresas empezaron a ir de Argentina a Brasil. Y en Argentina empezó una crisis de la cual no pudimos salir más hasta el colapso del año 2002. Si Argentina hubiera tenido un régimen de convertibilidad con el real en vez de con el peso, en la década del 90 no hubiera existido el 2001. Probablemente entonces tampoco hubiera existido el kirchnerismo.
Y con seguridad todavía tendríamos ese régimen de convertibilidad hoy y hubiéramos tenido en los últimos 30 años una de las tasas de crecimiento más altas de nuestra historia. Seguramente no tendríamos pobreza tampoco. Y Argentina ya sería o estaría cerca de ser un país desarrollado hoy. Entonces necesitamos darle independencia absoluta al Banco Central, el día 1. El día 2 necesitamos unificar el tipo de cambio porque no hay manera de terminar con la inflación si no se unifica el tipo de cambio. Y el día 3 necesitamos un régimen de convertibilidad con el real, con Brasil, para noquear todavía más rápido la inflación en Argentina. Una última cuestión quiero contestar, porque sé que es una pregunta que surge siempre que cuento esto. Dije que tenemos que tener un solo tipo de cambio para terminar con la inflación en Argentina. Y todos se preguntan cuál es ese tipo de cambio. ¿Cuál va a ser el precio de esa convertibilidad con Brasil? Y la respuesta es que el tipo de cambio de equilibrio de la economía depende de lo que esté dispuesto a hacer la política para transformar el país. Si la política está dispuesta a hacer las transformaciones que Argentina necesita, el tipo de cambio de equilibrio puede incluso estar debajo de lo que es hoy el tipo de cambio oficial de la economía argentina. Si la economía no está dispuesta a hacer ninguna de las reformas que necesita Argentina, si la política no está dispuesta, decía, a hacer las reformas que la economía necesita, entonces el tipo de cambio de equilibrio puede ser incluso más alto que el tipo de cambio paralelo hoy. ¿Cuáles son esas grandes reformas? Argentina, como dije recién, necesita una reforma monetaria radical que le dé independencia total al Banco Central, pero además necesita una reforma en los impuestos, que le quite los impuestos a la producción, que le quite los impuestos a las exportaciones, y necesita una reforma del Estado que lo haga más eficiente, que lo haga más barato, que lo haga menos costoso, que lo haga... Fíjense que no hay ningún país que funcione sin Estado. Discutamos entre los capitalismos posibles. Lo que se discute en el mundo es entre estados que funcionan y entre estados que no funcionan. No hay ningún país del mundo que tenga un capitalismo sin Estado. Necesitamos tener un Estado que funcione, que sea eficiente y que sea más barato para toda la gente. Y necesitamos una ley de emergencia laboral para las pymes, que tienen miedo de contratar porque le tienen miedo al juicio laboral. Si nosotros conseguimos esas reformas en Argentina, entonces el tipo de cambio de convertibilidad, entonces el tipo de cambio único que va a tener la economía argentina va a ser probablemente más bajo que el que tenemos ahora. Y si fuera más bajo del que tenemos ahora, entonces la economía argentina evitaría la próxima crisis, porque no le faltarían nunca más divisas a la economía argentina, bajaría la tasa de pobreza en pocos años a menos de la mitad de lo que tenemos hoy. El único camino para recuperar la Argentina es recuperar primero la moneda. Muchas gracias.